Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Trujillo López. Pertenezco a la maestría en Ciencias de Enfermería de la materia de salud mental. Les voy a hablar de la historia de los cuidados de salud mental. ¿Cómo ha evolucionado los cuidados de salud mental a través de los años? La asistencia de enfermos mentales se ha venido dando desde tiempos antiguos y en este caso fungían cuidadores que no eran personal de enfermería. A lo largo de los años han existido distintos factores, tales como la política, la sociedad, la cultura, los paradigmas, la historia social, la historia estructural, que han permitido la evolución en la atención a los enfermos mentales desde una asistencia autoritaria represiva de tipo custodia a una asistencia humanista de cuidado holístico. En España, los cuidados mentales han evolucionado gracias al avance en el desarrollo educativo y a una sociedad democrática avanzada. ¿Cómo ha sido la evolución de los cuidados de la salud mental? Para empezar, tenemos dos términos que son custodiar. Anteriormente, a los enfermos mentales se les custodiaba, tenían que ser castigados corporalmente y estaba entendido en un modelo de asistencia psiquiátrica represiva que enmascaraba a un sistema penitenciario donde a esta persona la trataban como un prisionero por su estado mental. Sin embargo, esto a través de los años ha evolucionado a cuidado, que significa pensar, reflexionar sobre los problemas en salud mental de la persona, entendido a un modelo de asistencia psiquiátrica humanística como cuidado humanizado. Los periodos y paradigmas que la bibliografía menciona para su división nos dice que van del teológico, que interpreta lo mágico religioso, el racional tecnológico, el hermenéutico y el sociocrítico. En el periodo teológico abarca hasta el siglo XVIII y consideraban al enfermo mental como un demente, una persona que estaba poseída por un espíritu que no pertenecía que pertenecía a algo, a un castigo divino. La locura se interpretaba como una posesión por parte del demonio al iluminado o hechizado, pues la causa era sobrenatural. El tratamiento que le daban era un exorcismo o terminaba siendo juzgado por la Inquisición y quemado en la hoguera. En el siglo XV, Fray Gilabert funda el primer centro específico para el internamiento de locos, que así lo marcaba la bibliografía. Eh, Encargados de custodiar se encontraban los religiosos desde la Edad Media hasta el primer tercio del siglo XX y ellos realizaban la supervisión y control los sacerdotes que estaban a cargo de los enfermos mentales. Reacción de órdenes religiosas. En esos años, en 1822, surgieron la reacción de las religiosas mercedarios y de San Juan de Dios. Y en 1822 y 1849 se creó la ley de beneficencia para terminar ese trato inhumano hacia los enfermos mentales y se aplicó la ley de sanidad en 1855. En el periodo racional tecnológico, abarca desde el siglo XVIII y continúa con el positivismo de Augusto Comte durante el siglo XIX. La locura significaba igual a una persona que estaba demente, enferma. Las cosas aquí ya no la atribuían a algo religioso, a una posición demoníaca, sino era natural, físico-mecánica. El cerebro se volvió el centro de estudio en estos años y con Pinel ocurrió el nacimiento de la psiquiatría. No se desarrolló un tratamiento holístico al paciente, pero sí se humanizó el trato. La custodia dependía igualmente de las órdenes religiosas. En el primer tercio del siglo XX se desarrolló la enfermería laica y en 1926 se creó una comisión para la reforma psiquiátrica. En 1928, comités locales crean una liga de higiene mental. En 1931 se crea un Consejo Superior Psiquiátrico y en el año de 1932 se crea un patronato asistencial social psiquiátrico,
donde surgen diferentes categorías: enfermero psiquiátrico, practicante psiquiátrico y visitadores psiquiátricos, que tenían diferentes funciones cada uno. Dentro de las funciones que tenía el visitante psiquiátrico consistía en visitar a las familias de los enfermos mentales, visitar a los enfermos que se encontraban internados en algún hospital psiquiátrico, buscar el nexo de unión familia y paciente, facilitar adaptación social y familiar del enfermo, colaborar con otros profesionales dentro y fuera del patronato en el que estaban incluidos. Para la enfermería psiquiátrica tras la Guerra Civil, ¿qué cambios hubo? Se creó, como mencionábamos, el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica en 1955. Surgieron los auxiliares psiquiátricos y en 1962 se creó la Ley General de Hospitales y en el 1970 se creó la profesión de ayudante técnico sanitario psiquiátrico. En el periodo hermenéutico se intentó comprender el significado de las conductas desviadas de los pacientes, dando un contexto cultural y antropológico, buscando el por qué se enfermaban las pacientes. Las causas podían ser culturales, sociales, biológicas y psicológicas. Tratamiento era integral e individual con psicofármacos y la atención fue holística. En el periodo sociocrítico, en 1986, se introdujo la profesionalización y se introdujo en 1986 la Ley General de Sanidad, que facilitó la labor cuidadora de los enfermos. En 1987 se atribuyó título de enfermería en salud mental y se imparte a partir de 1998 en las universidades. En conclusión, puedo mencionar que la evolución de los cuidados en salud mental han tenido una evolución al hacer suyo el concepto de cuidado, teniéndolo como teórico y en lo práctico. En 1977, con el ingreso de enfermería en la universidad, se inició un camino para consolidar profesionalmente a los cuidadores de salud mental. Como ya mencionábamos, se distinguieron 4 periodos en la custodia y cuidado de enfermos mentales: el teológico, el racional tecnológico, el hermenéutico, el sociocrítico, donde vemos que el cuidado de los enfermos mentales pasa de cargo de los religiosos a los profesionales de enfermería. La custodia y el control represivo forman parte de unos regímenes autocráticos. Sin embargo, el desarrollo democrático avanzado y un desarrollo educativo permiten llevar a cabo cuidados holísticos a los enfermos mentales. Aquí está la bibliografía de donde se tomó las notas que se expusieron. Gracias.